Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Bueno, una vez ya usted estando en lo que es segunda de Samuel, en su capítulo 12, a la altura desde el 1, vamos a leerlo. Vamos a hablar acerca de Natán reprende a David. Lo primero, pidiéndole a Dios que nos ayude con esta escritura para entenderla, y no solo para entenderla, sino para ponerla por obra. ¿Quién es Natán? ¿Quién fue Natán? Para entender por qué Natán reprende a David. Natán fue un profeta hebreo que, según el texto bíblico, vivió durante el reinado de David y perteneció, posiblemente perteneció al tío de David. Y fue un profeta que, según este texto bíblico, vivió durante el reinado de David. Ese fue Natán. Ahora, Natán, dice el tema, reprende a David. ¿Qué entiende usted por reprender? ¿Qué entendemos por reprender? Porque andan muchas personas por ahí reprendiendo. Y yo digo que viven reprendiendo todo, todo. Y yo a veces pregunto, Dios mío, y es que no se dan cuenta, no entenderán lo que se llama reprender. Y reprender no es más que reñir a una persona o expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. Es la forma autoritaria y severa de desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. Eso es reprender. En buen dominicano, cuando se le llama la atención a alguien. Y aquí dice que Natán reprende a David. Y empezando ya con el mismo título, ya usted ve que empezamos diciendo que hay personas que viven reprendiendo todo. Yo conocemos muchas personas que yo te reprendo y yo esto, yo aquello. Pero yo digo, pienso yo, que no saben el significado de reprender. Y es una forma de expresar autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación o comportamiento. Hay personas que una persona mayor lo reprende, le llama la atención y ellos tardan en perdonar a esa persona que lo reprendió delante de sus amigos. Fulano me llamó la atención delante de mis amigos, delante de mi novia, y yo duro mucho para perdonar a esa persona que me reprendió. Pero que me reprendió quiere decir que me llamó la atención. Y aquí David es reprendido por Natán. Y cuando vemos segunda de Samuel 12, del 1 al 5, comienza de esta manera. Vamos a escuchar. Dice, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino, el hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera
con 4 tantos, porque él hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará de ti jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Esto es palabra de Dios. Esta palabra del día de hoy tiene muchas cosas que sacarle. Aquí vemos que David pues tomó una mujer que no debía de tomar y el profeta enviado de Dios viene y le dice lo que Jehová ha dicho, lo que Dios ha dicho. Hay cosas que ni usted y yo corresponden, nos pertenecen. Y estos temas que se refieren a cuanto a las traiciones, las fornicaciones, el adulterio, dice Dios que él mismo lo jugará personalmente. Tenemos que tener cuidado, especialmente, decimos los hombres, pero ya en este tiempo, tanto de un lado como de otro. Entonces Natán reprende a David y dice que el Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Ahora el profeta viene donde David, que ya está enterado el profeta de todo lo que está pasando, pero ahora viene con esta historia a decirle a Natán, a David, lo que él había hecho. Pero usted verá, dice que había un hombre rico y un pobre. Entonces dice el 2, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola cordera. Vamos a ir entendiendo. ¿Cuántas mujeres tenía David? Tenía muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres tenía Urías? Una sola. Y la historia lo que va llevando es para que David entienda lo que está haciendo. Pero usted verá, dice el 3, pero el pobre no tenía más que una sola cordera que él había comprado y criado y que habría crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisar para el caminante que había vendido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. David tenía muchas mujeres, dice la palabra, y en vez de buscar una de sus mujeres, pues escoge
a una que ya tenía dueño. Es así. Pero el profeta le está diciendo esta historia. Y se lo opone con un hombre rico, un hombre pobre, y le pone oveja en la historia. Pero mire lo que pasa aquí en el 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Oiga el cinismo que hay aquí. Oigamos a lo que nos prestamos los hombres, que aún haciendo lo mal hecho, lo encubrimos y queremos demostrar delante de otro que nosotros somos justos. Y no hay uno justo, solo Dios. Solo Dios. Y ahora, dice él, se enciende en furor, como que se enoja, y dice: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ahora no solo de que se enoja, ahora mete a Dios en el asunto y dice: vive Jehová, como que dice: Jehová es lo máximo, el que hizo tiene que morir. Pero él le están haciendo un cuento de una oveja y una cosa. A veces usted y yo oímos historia por ahí y queremos venir a juzgar a otro, pero no nos damos cuenta que nosotros también tenemos nuestro capítulo, tenemos nuestra historia. En vez de juzgar, tenemos que buscar otra forma de ver la cosa. Porque ahora, porque soy cristiano, escucho que fulanito hizo esto y yo quiero venir a decir: es un impío, eso es esto. Oh, pero Carlos, ¿y cuántas veces tú no hiciste eso y más? ¿Cuántas veces yo no hacía cosas que no agradaban al Señor? Es muy bueno ahora cubrirme con la Biblia y venir a decir: ah, no, pero si fulano estaba en ese sitio, no debió de estar, y esto y aquello. Qué bueno es así, porque nos gusta señalar, pero tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. Fulano se robó esto y se cogió aquello. Y yo cansado de coger también y robar. Entonces yo, que tengo el cargo, que soy el que tengo el cargo en el momento dado, quiero venir a poner a Dios entonces en el asunto. No, a Dios no se le puede robar. ¿Y quién fue que hizo eso? Eso está mal. Pues yo tengo que revisarme yo, a ver si yo estoy bien. Pero yo quiero delante de los hombres venir a decir que no, que quién fue que hizo esto. Y David eso es lo que hace. David una vez dice que se enciende en furor y en gran manera. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, no solamente ahora dice que el que hizo eso tiene que pagar, sino también que ahora también le pone hasta la multa. No, tiene que pagar esto, tiene que hacer aquello. Y a mí me llama la atención. Esto es algo mío, esto no es algo lo dice la palabra. Yo siempre veo que los hermanos piden oraciones por ellos. Hay hermanos que pasan al frente y dicen que han pecado, que esto, que yo siempre he pensado, siempre creo que yo pequé, ahí tengo a Dios y ahí tengo a Cristo como abogado. Yo delante de él lo digo. O sea, yo no tengo por qué estar diciendo la cosa que yo hice esto. No, Dios está ahí. Y a Dios yo tengo que confesarle mi pecado. Y Jesús es nuestro mediador. ¿O no es así? Entonces yo veo que hermanos comunes y corrientes, pues yo pequé y yo hice esto. Pero pocas veces yo a estos llamados líderes, a un llamado pastor que dice: yo estoy en pecado, ¿será que ellos no caen? Ahora, no es mi intención yo decir esto, sentir que ellos lo están haciendo. Si no lo están haciendo, qué bueno. Pero pocas veces vemos a una persona, a un pastor de una iglesia, a un líder, una cosa, que diga: yo no puedo estar en este cargo porque yo estoy en pecado.
¿O lo ha visto usted eso? Pues yo lo he visto, yo nunca lo he visto. Y eso no quiere decir que no están bien, podían estar bien. Lo que veo que nunca, como que al no ver nunca uno, digo, serán que serán supermanes. Porque los hermanitos vivimos cayendo. Y aquí David cae. Pero usted no ve a un líder, a un no, diciendo que yo no puedo seguir en este cargo porque yo he pecado. ¿O usted lo ha visto? Yo no lo he visto. Entonces, dijo Natán a David, 7, tú eres aquel hombre. Oiga eso. Ahora, este que dice, ¿quién es ese hombre? Que es lo que se merece la muerte. Oiga lo que está diciendo el rey. Lo que se merece la muerte. Y con esta moral tan alta y esta cosa. Por eso le digo que yo nunca he visto un líder, alguien que diga que no, la moral está ahí arriba. Pero qué bueno. Si no han caído, qué bueno. Y pecamos a diario, dice la palabra. Pero Dios sabrá. Y dice Natán a David, tú eres ese hombre. Usted se imagina cuando le dijeron, tú eres el hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di casa de tu señor y las mujeres, oiga bien, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, yo te lo di todo, dice el Señor. Le dice Natán a David, así ha dicho Jehová. Yo te di todo, te di mujeres. Y tenemos que tener cuidado. Yo cuando hablo de este caso, los hombres, porque en este tiempo tengo que decir, tenemos que cuidar los hombres y las mujeres. Porque un hombre se enamora de 20 mujeres. Y trata de estar con 20 mujeres. Pero en este tiempo, y me perdonan las damas que están ahí, que están aquí, pero en este tiempo ahora mismo, pues las mujeres están haciendo lo mismo. No, yo no puedo quitarle no, yo tengo que decir la cosa como la siento y como es. Ahora mismo las mujeres también están igual. Pero habiendo tanta, David, tú vienes y le quitas a la pobre mujer a uno de tus servidores. Pero habiendo tanta, Carlito, tú vienes a enamorarte de una mujer de un amigo tuyo. Porque fue a David, pero me ha pasado a mí. O me puede pasar a mí, o le puede pasar a usted. ¿O no es así, querido amigo y hermano? Y por si fuera poco, te habrían añadido más de lo que Dios te dio. Dice el 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios? La palabra de Jehová, haciendo lo malo, delante de sus ojos. A Uría, Eteo, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Sí, porque entonces él manda a la guerra, a Uría manda una carta con Uría que lo pongan al frente. Usted puede leer la segunda de Samuel más atrás, el 11, el 10, usted se dará cuenta. Entonces manda a Uría, manda una carta con Uría para que se la dé al comandante y el comandante que lo ponga al frente de la guerra para que lo maten. Oiga hasta dónde llega la cosa de los hombres. Y esto nada más no fue a David, esto le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Pero para eso está puesto aquí esto, para enseñarnos. Así ha dicho Jehová. Yo te haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Hay cosas que nosotros creemos que hacemos y que todo está bien y que no pasa nada, pero el Señor está mirando. El Señor está mirando y Dios no puede ser burlado. A nosotros lo que nos cuesta es arrepentirnos de esas cosas que hemos hecho. Yo no sé qué usted ha hecho, lo que debe de arrepentirse. Yo sí sé lo que yo he hecho. Yo le pido perdón a Dios. Y aquella cosa que no recuerdo, que me perdone también. Porque de que la hice, la hice. Dice el 13. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, David,
también Jehová ha redimido tu pecado, no morirá. Algo bueno de David. ¿Qué dice David? Siendo rey, él puede pelear. Usted sabe la vergüenza que es después que usted dice, ¿quién es ese hombre para matarlo? Y te leen ese panegírico. Que usted no puede ni moverse ni para allá ni para acá, que usted está claro. Y David lo que le sale decir es, pequé contra Jehová. Aquí hay un arrepentimiento, porque él lo acepta, él lo confiesa, pequé. Y la cosa que usted ha hecho, que está mala, usted se la confesó al Señor. No a mí. No a su líder, no. Al Señor, usted se la confesó. Se la hemos confesado al Señor, lo que hemos hecho. No, pero creemos que, no, yo tengo que ir a donde mi pastora a confesarme con esto, pero solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirá. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Aquí entra un asunto. Aquí entra lo que se llama causa y consecuencia. A David se le perdona, pero ahora David va a pagar la consecuencia de lo que hizo. Dios nos va a perdonar a nosotros muchas cosas que hemos hecho, pero quizás muchas cosas de las que usted está pasando hoy son las consecuencias de las que hizo antes. Quizás muchas cosas de las que yo hice ayer las estoy pagando ahora. Ay, Dios me ha olvidado. Ay, Dios esto. Ay, Dios aquello. Oye, entonces, Dios no puede ser burlado. Ya Él no perdonó. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pero las que pasaron es la que yo hacía. Yo no debo de hacerlo, pero hay consecuencias que yo voy a tener que pagar por lo que he hecho. ¿Usted cree que esto es todo nada y todo bien? Y perdone la palabra, que todo está bien. No. Y dijimos que Natán fue un profeta que vivió durante el reinado de David y posiblemente perteneció a la tribu de David. Mire, anteriormente Natán le había traído a David el mensaje de que Dios establecería un pacto con él y su descendiente. Ese mismo Natán, el que le dice a David que Dios había hecho un pacto con él y con su descendiente. Usted lo ve en 2 de Samuel 7:14 al 17. Y yo quiero que lo leamos. 2 de Samuel 7:14. Para poder entender hacia dónde vamos. Dice, yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a cual le quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a toda esta palabra y conforme a esta visión, así habló Natán a David. A David le habían dicho todo esto. Señores, como hombres mortales, usted y yo podemos caer. Usted y yo podemos caer. No pensemos que somos unos Supermanes, unos Aquamanes. No. Por eso decía que qué bueno que hay muchos hombres de Dios que yo veo que nunca caen. Qué bueno, pero todos los días pecamos. Hay que orar por el hermano Víctor, hay que orar por el hermano Carlos, por el hermano Mañón, hay que orar por la hermana Isabel, pero yo nunca veo que un líder, un llamado pastor diga que está en pecado, que no puede seguir estando al frente de la cosa. ¿Y qué será? Y ojalá yo esté especulando. Simplemente lo que hago, me hago preguntas en mi cabeza. Ahora David debe confrontar su pecado.
La confrontación entre Natán y David ocurrió un año después del incidente con Betsabé y la muerte de Urías. El Salmo 51 fue escrito por David en ese tiempo. ¿Y por qué tú dices eso, Carlos? Vamos a buscar el Salmo 51. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a leer, déjame ver, alguna estrofa. Dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lava más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenidos por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Te ve que aquí como David, en el Salmo 51, escrito por él, todo lo que, ¿verdad? Dice el versículo 3, dice, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. ¿Por qué este relato? Mire, mantener una corderita como animal doméstico en una casa era algo común en Israel. Es como usted tener un gato ahora. Por eso dice doméstico. Que tener un gato en su casa, un perro. Aunque el perro mayormente siempre para el cuidado, que no se mete un ladrón, pero como que el gato como que me da más, ¿verdad? Y mantener una corderita en ese tiempo en una casa de Israel era común. Robar por la fuerza a un animal como ese se consideraba un crimen horrible y absurdo. Y el 3, si usted ve, dice, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. ¿Qué era lo que tenía Urías? Una sola corderita, una sola mujer. ¿Cuántas tenía David? Muchas. ¿Qué hizo David? Robar por la fuerza un animal como ese se consideraba un crimen horrible y absurdo. Y dice el 5, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera. Estamos recapitulando. Y dice, vive el Señor, merece morir. La expresión hebrea lit es hijo de la muerte, caracteriza a dicho hombre, un bribón y malhechor. Por eso desea morir. Y dice David, vive el Señor. Si usted se va a primera de Samuel 29:6, se da cuenta de la relación que hay con esto. Primera de Samuel 29:6, que encontramos de la manera siguiente. Dice, aquí llamó David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas los ojos de los príncipes no agrada. Ya hablamos de la expresión vive Jehová. Y aquí dice vive el Señor. Dice el 6, debe pagar con 4 tantos. Vamos a ver por qué hay que dar. David puede decir de que quién es ese hombre, dice, debe pagar con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí David se está apoyando en la ley. ¿Qué decía la ley? Debe pagar con 4 tantos, de acuerdo con la exigencia de la ley en Éxodo 22:1. ¿Qué dice Éxodo 22:1? Porque David lo que hace es que agarra el libro de la ley y se lo echa todo a ese hombre que ha hecho eso, pero él mismo. Entonces, dice Éxodo 22:1. Es tremenda esta historia. Éxodo 22:1 nos dice de la manera siguiente.
Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿De qué la historia que le está diciendo Samuel? De Natán, de que le ha robado una oveja, que yo qué. Entonces David busca la ley y dice, no, este hombre merece la muerte primero y tiene que pagar 4. Entonces se basa a este 22:1. Con la Biblia en mano, muchas personas, podría ser yo, la leemos, le ponemos, le decimos a usted lo que dice la Biblia, pero para castigarlo a usted, no para mí. Entonces yo me hago dueño de lo que leo y yo aplico la ley a usted. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Debe de leer la palabra, debe de estudiar su palabra, escudriñar la escritura, que os parece que en ella está la vida eterna. Entonces tenemos que escudriñar la palabra. No podemos estar diciéndole todo amén. Aquí se confrontó la palabra, fue. Pero ¿qué pasa? Que Dios no puede ser engañado. No, y Natán, esa palabra me gusta, tú eres ese hombre. Cuando usted tenga que confrontar a un hermano, a mí, por aquí, claramente, mire, usted está mal por esto y esto y esto. Natán no vino, dije que no, que cada quien va a pagar por lo que haga. No. Entonces usted no es enviado del Señor. Nosotros somos enviados, somos mensajeros. Y la palabra debe ser dicha. Y si no habla nadie, las piedras hablarán. Natán no cayó, tú eres ese hombre. Que David se presenta en esta palabra como un enérgico defensor de la moral. Cuando David dice, ¿quién es ese hombre que merece la muerte? Defendiendo la moral. El rey está defendiendo la moral y él es el que está metido en el problema. ¿Cuánta gente no viene por ahí leyendo la Biblia y defendiendo la moral y la familia y la cosa? Y usted todo amén y amén. Lo que no está en la Biblia no lo crea. No lo crea. Pero estamos cansados de decirlo y vamos a seguir diciéndolo. Ayer en un estudio muy bonito que nos daba el hermano Mañón, claramente decía que hacer lo que Dios nos manda es pecado. Si Dios nos manda a hacer una cosa, ¿por qué usted lo hace? ¿Por qué yo lo hago? En la palabra está lo que Dios quiere que hagamos. Solamente en la palabra. No en lo que yo pueda creer, lo que usted pueda creer. Entonces David se presenta aquí como con esta moral y al mismo tiempo escondía su propio pecado. Por eso no debemos creer en los hombres. Tú no puedes creer en mí. Crea en el Señor. Y al ver a David en esta cosa, ¿qué es lo que nos ilustra? ¿Qué es lo que nos dice? Lo engañosa que puede ser una persona. David se presenta aquí como una persona de moral y al final él es el que está metido en el problema. Yo me le presento a usted muy lindo aquí toda la mañana. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Esto dice así la palabra. Y vaya usted a saber lo que yo estoy haciendo. Ponga sus ojos en Cristo. Es lo único que yo puedo decirle. Dice el 9, ya terminando. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Es la pregunta que le dice Natán a David. ¿Y qué dice en el verso 9? Es decir, ¿por qué pusiste en poco los mandamientos contra el adulterio, el asesinato y el falso testimonio? Y no lo ponemos nosotros en poco también, cuando hacemos cosas que Dios no quiere que hagamos. No ponemos nosotros los mandamientos en poco. No ponemos nosotros la ordenanza del Señor cuando queremos hacer cosas de hombre que el Señor no ha ordenado. ¿O no es eso? No, pero yo hago y cada quien va a pagar. Y si no. Cuide su salvación, que yo voy a cuidar la mía, Cuídela, que yo puedo llevarlo por un camino que no es. Cuídela. En Éxodo 20, 13 al 17. Lo leemos. Vamos a Éxodo 20. Todavía nos quedan 10 minutos.
Dice Éxodo 20, 13 al 17, hablando de poner en poco los mandamientos del Señor, ¿verdad? Dice, los mandamientos: no matará, no cometerá adulterio, no hurtará. Aunque sabemos que ya en dos están reducidos: amará al Señor y amará a tu prójimo. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable con Dios con nosotros para que no muramos. Nosotros podemos hablar con el Señor directamente ahora, a través de Jesucristo, y confesarle nuestro pecado. La espada de los hijos de Amón, que nos habla que Natán reprende a David por haber matado a Urías por medio de los odiados amonitas. La espada nunca se apartará de los hijos de David. Amón. Segunda de Samuel 13:29. Si usted ve a Absalón como muere. Segunda de Samuel 18:14-15. Adonía. Primera de Reyes 2:25. Murieron a espada. Y dice el 11. Así ha dicho Jehová: y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tu mujer delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con las mujeres a la vista del sol. Es el 11. Esta profecía se cumplió durante la rebelión de Absalón, hijo de David. Él se rebeló contra su padre. Segunda de Samuel 15:1-18. Y durmió, no solo eso, con la concubina de David en el terrado del palacio. Pero esto se lo dijeron allá. Y mire lo que pasa con Absalón. Ahora, dice el 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mayor te lo haré delante de todo Israel. Todo el mundo se dio cuenta de lo que le pasó a David. Todo el mundo se dio cuenta de lo que pasó con Absalón y David. David dice: es pecado. Esta confesión de David es sincera. Porque David lo admitió que había pecado. Nosotros debemos de admitir cuando hemos pecado delante de Dios. Debemos de admitirlo. Y esta confesión de David es sincera y es muy importante. La ley prescribía la muerte tanto para el crimen como para el delito de adulterio. Aún así se trataba del rey. Éxodo 21:12, Levítico 20:10. Sin embargo, lo más significativo es que debido al sincero arrepentimiento de David, se le conceda la misericordia de Dios de acuerdo con la promesa que ya leímos, de la promesa que el Señor le había hecho a David. Pero David fue sincero y confesó su pecado. ¿Cuántas cosas usted y yo no hemos hecho que merecen la muerte? Nada merece la muerte, pero en este mundo, cosas que usted sabe que ha hecho mal y yo. Y cuando vinimos al Señor y cuando nos bautizamos para el perdón de pecado, todo eso Dios no lo ha olvidado. ¿Ya? Pero tenemos que ahora mantenernos fieles a Él. Aunque su familia experimentara la trágica consecuencia del pecado, del Salmo 51, en contraste con la de Saúl, en primera de Samuel 15:10-31. Le hablaba ahorita de lo que era causa y consecuencia. A veces usted hace cosas que cree que no, yo soy mayor y lo que yo hago está bien hecho. Y lo pagan los hijos. Es lamentable. Pues nosotros traemos esa cosa que hicimos en el pasado y hacemos cosas tan que ahora mi familia la está pasando mal. Por ejemplo, usted tenía un dinero, una suma, ¿verdad? Y usted lo gastó en juegos y en cosas, y usted gastó el patrimonio de la familia. Los hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a pasar trabajo. No es la consecuencia de lo que usted hizo. Esas son las consecuencias de que están hablando. Yo no puedo pagar por el pecado de mi papá. Usted no va a pagar por el pecado de su papá ni su mamá, no. No, cada quien. Pero la causa y consecuencia es lo que estamos hablando. Era usted haber malgastado una fortuna. Era usted estar haciendo cosas indebidas que después llegan al hogar
como una enfermedad, causa y consecuencia. Ha quitado tu pecado, le dice Natán a David. Aunque el Señor perdonó el pecado de David, aún así le costó la vida de su hijo, del verso 14. Y pero le habla de blasfemar, que quiere decir es ridiculizar y devaluar la fe en Dios. Es triste que alguien tan celoso de Dios como David haya dado ocasión a causa de su propio pecado a ridiculizar a Dios. Y ahora, después que estamos en los caminos, ya nosotros no nos pertenecemos y le hacemos tanto daño a tantas personas, porque hay personas que hay que poner los ojos en Jesús. Pero entonces, cuando viene a ver usted en gente del mundo, todos estamos en el mundo, pero de gente que no le sirve al Señor, quizá usted es una inspiración para ellos, pero al ver que usted ha caído, usted lo que ellos se sienten mal, se sienten ridiculizados. Y David al hacer esto, lo que hace que ridiculiza y devalúa la fe en Dios. Y David, que era tan celoso con la palabra del Señor, haya dado ocasión a causa de su propio pecado a ridiculizar a Dios. A veces queremos enfrentar a una persona que uno le lee la palabra y no la entienden y te dicen que la entienden y quizá no están en lo correcto. Nunca es fácil confrontar a nadie. Y a muchos de nosotros quizá le da como temor. A mí a veces hay personas que, Carlos, pero tú dijiste que no hay que diezmar y yo con la palabra le explico, bueno, no es que digo yo, es que la palabra lo dice, mira, ya nosotros no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y la persona comienza a revolver y a mí me da como temor, como que el corazón como que me palpa rápido, pero quizás por el respeto a la persona. Y tenemos ese como temor de a veces de hablar la cosa clara. Cuando la palabra habla claramente de que no quiere esto, no quiere aquello, y se siguen haciendo. Nunca es fácil confrontar a nadie. Y a algunos le dan mucho temor. Pero Natán confrontó a David. Natán confrontó a David. Ahora, ¿cómo lo vamos a confrontar? Tenemos que buscar la forma, porque hay forma para todo. Pero Natán confrontó a David y le dijo, no, tú eres ese hombre. Entonces, si usted tiene que confrontar a un líder, a un llamado pastor, a un hermano, con la palabra, confróntelo. Confróntelo. Natán confrontó a David. En mi congregación no se sabe cuánto dinero hay. Confronte a los que están en eso. En mi congregación no se dice para qué se usa el dinero. Confróntelo con la palabra. La palabra dice que la ofrenda de los santos para los santos. Hay que confrontarlo. La iglesia, si es de Cristo, es de Cristo. Ahora, si es de ese hombre, pero hay que confrontarlo. ¿Usted sabe cuánto hay en su congregación? No, yo no me meto en eso. El pastor que sabe. No, usted tiene que meterse. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Ofrenda de los santos para los santos. Me salí del tema, pero tengo que explicar esto. Y nunca es fácil confrontar a una persona. Y Natán confrontó a David. Sin embargo, hay que reprender la mala conducta que obstaculiza la obra de Dios. Reprender. Ahora, cuidado lo que usted entiende con reprender. Que ya hablamos de llamar la atención. No el reprender que creen mucho por ahí. Que yo te reprendo, que yo reprendo y todo lo voy reprendiendo. No. Reprender es llamar la atención. Simplemente. Debemos de obedecer a Dios y su palabra. Debemos de obedecerlo. Pero a la vez también tenemos que reconocer cuáles son nuestras debilidades. Si usted no conoce sus debilidades, si usted no las reconoce, usted va a caer muchas veces. Pero como usted sabe que a usted lo que le gusta es beber agua caliente, donde prendan una estufa y hay agua cerca, usted no se acerque. Pero tiene que reconocer cuáles son sus debilidades. Hay que huir del pecado y mantenernos orando siempre, todo tiempo. Cerca de Dios, cerca de su palabra, para poder nosotros. No es prudente que un hombre cristiano visite a una mujer cuando está sola, o a una mujer cristiana a un hombre cuando está solo en su casa.
Uría lo mandan a la guerra, aunque lo mandaron ya con un propósito, lo mandan a la guerra. ¿Para qué? Hay cosas que usted no tiene que verla, hay cosas que yo no tengo que verla. Hay que vivir huyendo. Hay que vivir huyendo de tantas cosas. Que no es fácil, a mí me lo dicen, yo lo sé. ¿Qué hace un hombre cristiano visitando a una mujer sola? O al revés, ¿qué puede pasar? No tenemos que huir de eso. David sabía que Betsabé estaba sola y el pecado fue concebido en ese momento. En ese momento fue concebido. Segunda de Samuel 11, 2, 5. La historia de David y Betsabé, señores, mis queridos hermanos y amigos, nos ofrece una lección negativa y a veces hasta repugnante sobre la importancia de repetirse y de evitar y abandonar el pecado. Su testimonio es consecuente con todo el consejo de Dios. Confiesa y olvida el pecado inmediatamente o te conducirá al abismo. Confiese o olvide el pecado inmediatamente y si no, lo conducirá al abismo. Hay que andar huyéndole al pecado, huyéndole. Y lo digo por mí mismo, que estoy hablando. El liderazgo espiritual es una tarea sagrada. La conducta de los líderes cristianos tiene un impacto que va más allá de su propia vida. Por eso serán más severamente juzgados. Por eso hay que tener cuidado, porque todo el mundo quiere ser y yo quiero ser, pero a mayor responsabilidad, imagínese usted. En Santiago 3:1, asimismo, el liderazgo consagrado debe crecer y fortalecerse al transmitirse a otras generaciones. Si alguna vez ha tratado de salir impune de algo, recuerde que Dios no ve y que tus pecados te alcanzarán. Número 32, 23. A veces creemos que vamos a salir impune de algo que nadie nos vio. Que nadie nos vio. Es lo mismo cuando decimos, te voy a decir una cosa, ven, tú y yo vamos a hablar algo, ven. Te voy a hacer un decreto entre tú y yo. Ahí hay un fallo. Vamos a hablar una cosa entre tú, Dios y yo, porque Dios está escuchando. Esa cosa que usted cree que no se sabe, Dios lo sabe. Esa cosa que usted hizo, que cree que no lo sabe nadie, Dios lo sabe. Esa cosa que yo hice, que cree que Dios no lo sabe, lo sabe. Que nadie lo sabe, Dios lo sabe. Yo lo que le pido es perdón a Dios por haber hecho todas esas cosas que hice que a Él no le agradan. Entrégate al Señor. No te escondas, sino busca de Él. En su gracia te perdone. Ya por terminar, es bueno saber que aquí no es un solo grupo que está expuesto a caer en el pecado. Aquí nada más no es los que están de aquel lado del asiento, que están todos allá y el que está aquí, el expositor, no. Yo también estoy expuesto a caer en el pecado. Cuando usted va a su congregación, el que está leyendo la palabra, el que está dando el estudio, también está expuesto a caer en pecado. Pero mayormente no caen, porque nunca dicen que quieren oración y que se van a dejar del cargo, porque parece que están bien. Y si están bien, gloria a Dios. Si están bien, qué bueno que están bien. Qué bueno. Tenemos que enfrentar nuestro pecado para que podamos alejarnos, dejarlo atrás. En otras palabras, reconocer que hemos caído. Hablar con Dios. Usted podía pedirme un consejo a mí. Yo podía pedirle un consejo a usted. Pero yo no puedo perdonarle pecado a usted como hombre. Usted me puede llamar a mí líder, pastor, obispo, como usted quiera. Yo no puedo perdonarle pecado a usted. Hable con Dios. Usted no puede perdonarme pecado a mí. Yo debo de hablar con Dios para ponerme a cuenta con Él. Todos estamos expuestos a caer en el pecado. Oiga, todos. Roguemos a Dios que nos libre, así como David cayó
también nosotros pudiéramos caer. Este Antiguo Testamento que estamos leyendo, porque lo que estamos leyendo el Antiguo Testamento, aquí en 2 de Samuel, nos ayuda a ver todos estos testimonios como ejemplo, no como doctrina. El Nuevo Testamento no es como doctrina, como ejemplo para que nos cuidemos. Ese es el trabajo del Antiguo Testamento. Usted puede ir a 1 de Corintios 10, 6, 22. 1 de Corintios 10, 6, 22. Y yo lo voy a leer ya terminando. Por si usted no se anima a leerlo, por lo menos va a escuchar lo que dice el Antiguo Testamento en 1 de Corintios. Mire cómo dice. 1 de Corintios. Dice 6. Sino que, hermano, 1 de Corintios 6 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es falta en vosotros que tengáis pleito entre nosotros mismos, porque no sufrí más bien el agravio, porque no sufrí más bien el ser defraudado. No. Creo que le di 10, 6, 21. Ahora sí, perdón. 1 de Corintios 10, 6, 21. Sabía que no estaba bien. 10, 6, 21. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron, y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas, repite, le acontecieron como ejemplo, y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quien ha alcanzado los fines de los siglos. Para eso está el Viejo Testamento ahí. Para usarlo como ejemplo, para ver lo que le pasó a David, lo que le pasó a Moisés, lo que le pasó a cada uno de esos hermanos. Sí, lo único que le puedo decir es que cuando estemos frente al pecado, solo hay una salida. Cuando estemos frente al pecado, solo hay una salida, y es huir y refugiarnos en Dios y su palabra. Pasar por alto el pecado permite que éste crezca. Cuando llega el pecado a nuestra vida, llega de una manera sutil. Entonces, cuando llega, en vez de enfrentarlo, lo que hay que huirle. No, eso no es nada, yo domino esto. David no lo dominó. Y David era un hombre de Dios. ¿Y cuántas personas no son supuestamente y no lo pueden dominar? ¿Por qué usted tiene que enfrentarlo? Lo que hay que huirle. Pasar por alto el pecado, lo que hace y permite que te crezca. Pidámosle a Dios que nos ayude con esta palabra y que entendamos, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer, porque el pecado siempre nos acecha. Pero ahí está Dios que nos ayuda a nosotros poder vencer. El tema de hoy fue Natán reprende a David, y nos basamos en 2 de Samuel 12, del 1 al 5. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, camino al paraíso. Queremos saludar a Angie Herrera. ¿De dónde, Angie? Eva Montegrano. Héctor Hernández Guzmán dice: bendiciones, mi hermano. Dios le bendiga su programa. Te oigan o te dejen escuchar. Tú predicas, dice Jehová. Adelante, hermano. La palabra de Dios. Yo solamente digo lo que Dios, ¿verdad?, dice en su palabra. Yo no hablo de mí aquí, hablo de la palabra. Pero entiendo, Héctor Hernández, Dios le bendiga. Víctor García dice: saludos para los hermanos, en especial para Arcadio Mañón. Leonardo Quintanilla está con nosotros. Evelyn Germán Santana en San Martín. Ana Ibec Alcántara dice que esa historia le encanta. Ella está en Long Island. Joel López, Onassis Cabral, Manuel de Jesús, allá en Jersey City, New Jersey. Deyanira Jiménez y todos los demás que están con nosotros. Gracias por su sintonía. Vamos a continuar
con el desarrollo del programa. Esta es su emisora Sigamos con Jesús.com. Buen día. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.